Bueno, yo tengo para compartirles el día de hoy una palabra que Dios ha puesto en mi corazón. Decía yo en la primera reunión, nació a raíz de que he estado meditando mucho sobre un avivamiento. En lo personal yo necesito un avivamiento. Yo no sé si tú lo necesitas, yo lo necesito. Yo necesito un avivamiento, yo quiero un avivamiento en mi casa, ahí con mi esposa y mis hijos. Yo quiero ver un avivamiento en Amistad de Monterrey. Yo quiero ver un avivamiento en Monterrey. Que Monterrey sea sacudida por una visitación del Espíritu Santo. Yo quiero ver la nación de México a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos un avivamiento, mis amados. Alguien decía que un avivamiento no es una necesidad, no es una opción o alternativa, sino el avivamiento es una necesidad. Y es cierto, necesitamos un avivamiento y sobre todo un avivamiento que perdure, que permanezca. Porque en la historia de la iglesia han existido avivamientos, muchos avivamientos, pero así como se han destapado, así se han apagado. Creo yo que estamos a la puerta de un avivamiento, y no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial, donde habrá un despertar a nivel mundial, y será un avivamiento como nunca antes ha existido en la historia de la humanidad, y un avivamiento también que pronostica la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Estando pensando yo en los avivamientos, venía a mí una palabra, y la palabra era el menorá o la menorá, ya sea que le llames el candelabro o la lámpara, puede ser femenino o masculino, pero les quiero hablar del menorá. El menorá es aquella lámpara que Dios le dijo a Moisés que diseñara, y es una lámpara de 7 brazos, como la que ustedes ven en pantalla. Esa es la menorá. Esta menorá, la palabra en sí, menorá, es una palabra hebrea que significa iluminación, brillo, algo que alumbra. Eso es lo que significa la palabra menorá. Y en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, versículo 12, Jesucristo dice de sí mismo: yo soy la luz del mundo. Es uno de los 7 yo sois del Evangelio de Juan. Y entonces él menciona allí: yo soy la luz del mundo. Pero luego en el Sermón del Monte, allá en Mateo capítulo 5, versículo 14, Jesucristo se dirige a sus discípulos y les dice a ellos: ustedes son la luz del mundo. Interesante, ¿no? Y finalmente la razón es porque lo que es Jesús, tú y yo tenemos que serlo. Tenemos que ser como Jesús. Y si Él es luz, nosotros tenemos que ser luz. Si Él es puerta, nosotros tenemos que ser puertas. Y lo que Jesús es, tenemos que ser nosotros. Ahora, me gusta pensar que cuando Jesús dijo estas frases, Él estaba pensando en el menorá del templo. En el templo, ahí en Jerusalén, había una menorá. Y yo creo que Jesús estaba pensando en eso. A lo mejor Jesús pudo haber dicho: yo soy el menorá del mundo. O a lo mejor Jesús pudo haber dicho de los discípulos: ustedes son la menorá de este mundo. Qué interesante, ¿no? Entonces, a la luz de esto, yo quiero ver 3 cosas del menorá. 3 cosas del menorá. Primero, su forma. ¿Cómo es que Dios pidió que se diseñara esta lámpara o este candelero? Número 2, su preparación para que pudiera funcionar. Y número 3, su posición. ¿En qué lugar tenía que ser colocado? Y estas 3 cosas son claves, son fundamentales: el diseño, la preparación y su posición.
Mira, para que haya un avivamiento, no solamente la lámpara tiene que estar prendida, sino también tiene que estar posicionada. De nada sirve una lámpara prendida si se esconde debajo de un mueble, de la cama. Dice Jesús ahí en Mateo 5 que una lámpara se prende para ponerse en alto y que alumbre a todos. Entonces, tan importante es el que esté encendida como el que esté posicionada. Igualmente es la vida cristiana. De nada sirve que tú y yo estemos apasionados y encendidos si vivimos un cristianismo escondido, si vivimos un cristianismo en secreto, donde se nos sigue dando pena que nuestros familiares, vecinos y amigos sepan que somos cristianos. ¿De qué sirve una lámpara así? ¿Para qué sirve? Lo importante de la lámpara es que esté encendida y que esté en su posición correcta. También igual, de nada sirve estar en una posición correcta si no estás encendido. ¿De qué sirve una lámpara arriba si no está prendida? Si no hay pasión, si no hay fuego. ¿De qué sirve que esté colocada en un lugar importante, si no está encendido? Necesitamos que los cristianos se posicionen en lugares importantes en esta nación para que desde ahí iluminen a todo el mundo. Pero hay que estar encendidos y hay que estar colocados donde debemos de estar. Entonces, tan importante es el encendido como la posición. Y yo creo que si tú y yo estamos encendidos y posicionados, muy bien puede haber un avivamiento en México. Y eso es lo que yo anhelo. Empezando, papá, porque tú seas un hombre prendido y estés en la posición de cabeza en tu casa. Tú puedes ser cabeza de tu casa, pero si no estás encendido, ¿de qué sirve? ¿De qué vale eso? Mujer, tú tienes que estar encendida, pero también es tomar tu posición de estar bajo cobertura de tu esposo en una sumisión, como dice Efesios. Pero si estás en rebeldía, ¿de qué sirve que estés encendida? Hijos, ¿de qué sirve que estén encendidos si tú eres un rebelde a tus padres, si tú eres un desobediente, si tú eres un rezongón? No estás en la posición en la que debemos de estar, empezando por la familia. Entonces, yo veo dos problemas: un problema de encendido y un problema de posición. Y puede ser que tengamos los dos problemas: ni estamos encendidos ni estamos en la posición que debemos de estar. Pero el menorá estaba encendido y estaba posicionado. Entonces, acompáñame a Éxodo para empezar a ver estas características del menorá. Ahí en el libro de Éxodo, fíjate algo interesante, comentaba yo en la primera reunión, es que Génesis, el primer libro de la Biblia, Dios caminó con los patriarcas. Tú ves las historias de Abraham, de Isaac, Jacob, José, y tú ves a Dios caminando con ellos en su vida. Pero llega Éxodo, que es el segundo libro del Pentateuco, y Dios pide al pueblo que le construyan un santuario portátil, que era el tabernáculo. Después ya se hizo fijo, ¿verdad?, cuando lo construye Salomón. Pero este santuario portátil, este tabernáculo, Dios lo manda a diseñar con un solo propósito. Y el propósito del tabernáculo, del santuario, era que Dios quería morar con su pueblo. Quería estar permanentemente allí con ellos. Qué increíble, qué corazón el de nuestro Dios, ¿no? Ya no le bastaba con acompañarlos, quería estar allí con ellos, quería morar con ellos. Y por eso pide un tabernáculo. Bueno, desde el capítulo 25 de Éxodo hasta el final,
capítulo 30, luego se brinca unos cuantos más capítulos y le continúa después hasta el final de Éxodo, nos narra cómo es que se tenía que hacer ese tabernáculo y cada cosa que iba en el tabernáculo. Dios da una descripción de cada una de estas cosas. Ahora, cuando tú estudias el tabernáculo, en este santuario, tú puedes ver una tipología de Cristo. Cada cosa del tabernáculo habla de Cristo, habla de Jesús. Hacer un estudio del tabernáculo a la luz de que nos habla de Jesús es un estudio interesantísimo. Ojalá y un día lo podamos dar aquí. Pero yo me quiero enfocar al candelero de oro, al menorá. Y vamos al versículo 31 del capítulo 25 de Éxodo. Voy a leer de continuo hasta el final. Dice: harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo se hará el candelero. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro lado. 3 copas en la forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor. Y 3 copas en forma de flor de almendro en otro brazo, una manzana y una flor. Así en los 6 brazos que salen del candelero. Y en la caña central del candelero, 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Habrá una manzana debajo de 2 brazos del mismo, otra manzana debajo del otro, de otros 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo, así para los 6 brazos que salen del candelero. Sus manzanas y sus brazos serán de una pieza, todo ello una pieza labrada a martillo de oro puro. Y te harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. También sus despabiladeras y sus platillos de oro puro. De un talento de oro fino lo harás con todos sus utensilios. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Interesante la descripción que Dios le da a Moisés. Nota una cosa de este candelero: Dios no deja que Moisés haga el candelero a su ocurrencia. No lo deja a la imaginación del líder, no lo deja a la imaginación de este hombre, sino que Dios le pone un modelo enfrente para que lo copie tal y cual como lo vio en ese modelo. Como que Dios le enseñó los planos del menorá. O a lo mejor le enseñó un menorá y le dijo: mira, así como esta lámpara que te estoy mostrando, así la quiero. Interesante. Interesante que la forma era a la forma de Dios. Y esto habla de Jesús. Jesús estaba conformado, escúchame, a imagen de Dios Padre. Jesús tenía toda la forma del papá, al grado que un día le dijo a sus discípulos: tanto tiempo he estado con ustedes y aún no me conocen. ¿Qué no saben que si me han visto a mí, han visto a mi Padre? Porque Él estaba diseñado, conformado a imagen y semejanza del Padre. Y este es un problema, mis amados, para nosotros. ¿Por qué? Porque el primer Adán y Eva, fueron diseñados a imagen y semejanza del modelo. Pero ¿qué pasó? En Génesis 3, el hombre peca, y algo que pierde por causa del pecado es su forma. La imagen que tenía, no la perdió completamente, pero escúchame, la imagen de Dios quedó velada en el hombre pecador. Quedó distorsionada, quedó desfigurada. Porque eso es lo que produce el pecado, mi amado. Cuando tú pecas, tú te pareces cada vez menos a Dios. El pecado desfigura. El pecado te quita imagen. El pecado te empaña. Y ya no te pareces tanto a Dios.
Por eso dice allí que tenía que seguir el modelo. Mis amados, es importante el modelo, porque dependiendo del modelo es lo que tú vas a hacer. Lo que tú tengas enfrente y lo que tú estés viendo, en eso te vas a transformar. Entonces, tenemos que tener cuidado de que el modelo que tenemos enfrente sea el correcto. Y escúchame, para el cristiano, el único modelo que hay es Cristo. Es el único modelo que hay. Es el modelo que tenemos que estar viendo para ir siendo transformados a Él. Ahora, yo quiero ver algunas características de este menorá. Número 1, el versículo 31 dice que tenía que ser de oro, pero era oro puro. De un talento, dice la escritura más adelante. Y el talento eran 34 kilos de oro puro. Imagínate, la lamparota. Actualmente existe una lámpara, un menorá, en Israel, en la antigua ciudad de Jerusalén, en el barrio judío, afuera de una sinagoga, una de las sinagogas más importantes. Y allí está un menorá de oro puro, detrás de un cristal de 2 metros de alto, 7 brazos. Lo hizo el Instituto del Templo, un instituto que fue creado con la única finalidad de volver a construir el tercer templo en Israel. Ellos dicen que ese menorá que exhiben allí al público está diseñado conforme a la Torá, conforme a la palabra, que cumple con las especificaciones que Dios le dio a Moisés, y que en determinado momento, si se levantara el tercer templo, ese menorá sería el que usarían dentro del templo. Increíble. Si un día quieres ver un menorá así en físico, vente al viaje de Israel. Lo digo como comercial, ¿verdad? Ahora vamos a viajar del 1 al 11 de septiembre. Si alguien se anima y me avisa, ¿no? Pero vamos para que veas el menorá de lo que vamos a estar estudiando el día de hoy. Entonces, este candelero era de oro puro, fíjate. Y el oro en la Biblia representa divinidad. Y estamos diciendo que este candelero es Jesús. Y este candelero es de oro puro. Estamos diciendo que Jesús es Dios. Y eso es lo que la palabra nos enseña. Jesús no es un hombre nada más, no es un profeta nada más, no es un iluminado, no es un filósofo. Jesús es Dios, es la segunda persona de la divina Trinidad. Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Versículo 14, y el verbo se hizo carne, se encarnó. Uno de los apóstoles, Tomás, en el capítulo 20 del Evangelio de Juan, cuando ve a Jesús resucitado, le dice: Señor mío y Dios mío. Tomás le dice Dios a Jesús. La segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1, Pedro dice de Jesús: Él es Dios nuestro Salvador. Apóstoles, discípulos directos de Jesús, diciéndole a Jesús que Él es Dios. ¿Por qué? Porque hoy se pone en tela de duda de si Jesús es Dios todavía. Pero Él es un candelero de oro puro. Ahora, si Él es de oro, ¿tú y yo qué tenemos que hacer? Oro. Si la cabeza es de oro, el cuerpo tiene que ser de oro. No puede ser que la cabeza sea de oro y el cuerpo sea de barro. Tenemos que ser de la misma naturaleza. Y cuando tú lees Pedro en el primer capítulo, él dice que somos participantes, en el versículo 4, participantes de la naturaleza divina. ¡Qué increíble! Que cuando nosotros nos convertimos en hijos de Dios, un privilegio que tenemos tú y yo es que somos participantes de la naturaleza divina. En ti hay algo divino, en ti hay oro. Job lo sabía, dice: seré probado, pero saldré como el oro puro de la prueba. Y eso es.
La nueva naturaleza que Dios nos ha dado es oro puro. Efesios 4 dice que está confeccionada con los hilos de la verdad y de la justicia. Y por eso dice Pablo allí: despójate del viejo hombre y vístete del nuevo. El nuevo hombre es oro puro. Pero hay que despojarnos de lo viejo y vestirnos de lo nuevo. Y andar con esa dignidad de ser participantes de la naturaleza divina. Vivir en ese rango, vivir a esa estatura y no por debajo de él. Nosotros no podemos vivir como hombres en este mundo. Tenemos que vivir como hijos de Dios. Mira algo interesante. Filipenses capítulo 2 versículo 6 dice que él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Versículo 7: se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, a la imagen de un hombre. Qué interesante que el Hijo de Dios tomó la forma de un hombre para que el hombre tomara la forma de un hijo de Dios. Increíble que Él primero tomó nuestra forma para que después tú tomaras la forma de Él. Y ese es el propósito de Dios. Romanos 8:29, la palabra dice que te predestinó Dios para ser hecho conforme a la imagen del Hijo Jesús, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios quiere que tú seas de oro, no de barro, no de otra cosa. Él quiere llevarte a ese nivel, a esa estatura. Y nosotros tenemos que cooperar con eso. Este candelero era de oro puro. Otra característica, dice ahí el versículo 31, que estaba hecho a martillazos. Ay, aquí ya es como cuando duele. Porque este candelero tenía la forma que tenía gracias a los martillazos. Y el martillo habla de los sufrimientos de Cristo. Cristo vino a este mundo no de vacaciones, no vino de tour. Él vino y Él sabía que venía a morir. Y desde el principio no la tuvo fácil, naciendo en un pesebre, en un lugar insalubre. Nació en una familia pobre, no en una familia rica. Hubo amenazas de muerte desde que él era un chiquito. Tuvo que ser llevado a Egipto porque un rey lo quería matar. Por eso Juan en el capítulo 1 dice: a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Jesús vino a sufrir a este mundo. Y hay todo un capítulo en el profeta Isaías que habla del siervo sufriente. Isaías 53. Y ahí dice que él fue menospreciado, no deseado. Le llama varón de dolores, experimentado en quebrantos, fue herido. Y se expresa de Jesús proféticamente de una manera que dices: no puede ser. Pero Jesús vino a sufrir. Ahora, a nadie le gusta un evangelio de sufrimiento. No nos gusta cuando nos dicen hay que pasar por pruebas, hay que pasar por circunstancias difíciles. No nos gusta. Pero en esta iglesia, les decía en la primera reunión, no se predica un evangelio de caricias y de apapachos. Lo que se predica aquí es un evangelio de martillazos. Prefiero los martillazos de Dios, pero irme al cielo, que las caricias del diablo e irme al infierno. La aflicción, mis amados, es un instrumento de perfección. Escúchame bien. La aflicción es un instrumento que Dios utiliza
para perfeccionarnos. Así que no te quejes cuando estés en sufrimiento. No te quejes en medio de la adversidad o de las circunstancias difíciles. Al contrario, entiende esto. El menorá fue diseñado a martillazos, tomando forma a base de martillazos. Quisiera decirles que podemos ser perfeccionados de otra manera, pero no es así. Cuando tú te inscribiste en la escuela de la fe, en toda escuela hay exámenes y hay pruebas. Tú no puedes ser ascendido a otro nivel si no pasas por pruebas. Entonces, mis amados, por eso dice Primera de Pedro, ¿de qué se asombran cuando pasen por diversas pruebas? No se extrañen cuando pasen por diversas pruebas. Al contrario, denle gracias a Dios, porque están siendo martillados en ese momento para ser conformados a la imagen de Jesucristo. Porque Pablo le dice a Timoteo en su primera carta: si sufrimos con Jesucristo, también reinaremos con Él. Así es, no hay corona de oro si primero no hay una corona de espinas en la cabeza. Pero este evangelio no gusta. Este tipo de palabras. No, hombre, háblame bonito, no me asustes. No me hables de sufrimiento y de pruebas. Háblame de prosperidad, háblame de que me va a ir bien. Háblame de amor y paz. Pues esta no es la iglesia, mis amados. Hay iglesias que sí hablan de eso, pero aquí hablamos de cosas que nos van a conformar a la imagen de Jesucristo. Cosas que a lo mejor van a doler, van a calar, van a punzar, pero que son necesarios para ser hechos a imagen de Cristo. Ahora, escúchame. Pablo advierte a la iglesia que vamos a pasar por tribulación, y es necesario, y les dice en el libro de los Hechos, es necesario que con muchas tribulaciones entremos al reino. Y así le dice a la iglesia, les advierte. Pero luego Pablo también dice, estas tribulaciones no son nada comparada a la gloria venidera. Estas tribulaciones, vicisitudes, problemas son temporales, son cortos comparadas con una gloria eterna. Y entonces tenemos que tener una perspectiva correcta, mis amados, al momento de las pruebas, de los problemas. Esos problemas, a la luz de la eternidad y de la gloria, no son absolutamente nada. Y entonces es como tú y yo podemos permanecer de pie en medio de cualquier prueba y atravesarla y llegar al otro lado. ¿Qué más dice del candelero? Otra característica es que dice que salían 3 brazos de cada lado. Si tú los cuentas son 7. Y el 7 es un número en la Biblia que significa plenitud o estar completo. Escúchame, Jesús era una persona completa. No le faltaba nada. Era pleno. Y lo dice en Colosenses capítulo 2 versículo 9, que dice que corporalmente en Él estaba toda la plenitud de la deidad. Y el siguiente versículo, el versículo 10, dice que tú y yo somos completos y plenos solamente en Jesús. Lo que te va a hacer pleno no es un matrimonio, soltero, soltera. Yo sé que estás orando y llorando porque te quieres casar, pero créeme que un matrimonio no te va a hacer pleno ni completo. Al contrario, no al contrario de que, entiéndeme. Pero Pablo lo dice en 1 Corintios 7. Yo quisiera evitarles la aflicción. Por eso decía, mejor no te cases. Pero no. O sea, un matrimonio no me vuelve completo, pleno. El tener hijos no me hace completo, pleno. El ser el CEO de una grande empresa no me hace pleno ni completo. El lograr llegar hasta la cumbre de mi carrera profesional no me hace pleno ni completo.
El ser el hombre más millonario del mundo no me hace pleno ni completo. El único que me puede dar esa plenitud es un hombre, y su nombre es Jesucristo, y nada más. Teniéndolo a Él, lo tengo todo y nada me falta. Eso habla de los 7 brazos, de tener esa plenitud, de estar completo. Otra cosa interesante de este menorá que describe aquí Éxodo 25 es que la decoración que tenía es interesante porque eran flores. Pero escúchame, no es cualquier flor. No le dice ahí a Moisés, pues ponle la flor que más te guste. No. Dios le dice exactamente qué tipo de flor tenía que llevar ese menorá. Y no es una rosa, no es un lirio, no es una margarita, no es una violeta, ni... No. Específicamente le dice, me le pones flores de almendro. Qué interesante. ¿Sabes tú que la palabra almendro en hebreo significa el que vela, el que no duerme, el que se mantiene despierto, el vigilante? Eso es lo que significa la palabra en hebreo almendro. ¿Y por qué? Porque de todos los árboles frutales que hay en Israel, el único árbol que florece antes que todos es el almendro. Fíjate, cuando tú vas a Israel a finales del mes de enero, mes de febrero, tú vas y lo que vas a ver en el campo son puros árboles pelones, sin hojas, sin flores, sin fruto, pura vara. Pero de repente vas a distinguir que entre todos esos árboles pelones hay un árbol blanco. Y ese, júralo, que es un almendro. Porque el almendro echa flores en invierno. Y qué interesante que mientras todos los demás árboles están dormidos, roncando, el almendro está despierto y en alerta. Mientras todos están anestesiados, sin saber lo que está pasando a su alrededor, el almendro está en sus 5 sentidos y sensando lo que está pasando. Qué interesante el almendro. Cuando el almendro florece, es un indicativo de que el invierno está por terminar y la primavera está por llegar. Entonces, el almendro es un árbol profético de avivamiento. Tú y yo tenemos que ser almendros. Fíjate en Jeremías capítulo 1, versículos 11 y 12. Dios le hace una pregunta al profeta y le dice, Jeremías, ¿qué estás viendo? Y Jeremías tiene una visión y le dice, veo un almendro. Y le dice el Señor, Jeremías, has visto muy bien, porque yo me apresuro para poner por obra mi palabra. Y lo que está diciendo Dios es que yo vigilo, yo estoy alerta para que mi palabra se cumpla. Y ese era Jesús. Jesús vino a este mundo como un almendro. Mientras todos estaban dormidos, Él estaba despierto, Él estaba alerta. Mientras su generación estaba dormida, mientras su generación estaba como Jonás en aquel barco dormido completamente, mientras afuera había una tormenta, Dios, nuestro Señor, estaba despierto. Y Él vino para hacer cumplir toda la palabra de Dios que se había dicho de Él en el Antiguo Testamento en cuanto a su mesianidad. Por eso tú ves en los evangelios que constantemente dice, y Jesús hizo esto para que se cumpliera lo que dijo el profeta. Si algo vino a hacer Jesús es a velar, a vigilar que la palabra de su Padre se cumpliera en su vida. Y en ese sentido, mis amados, tú y yo tenemos que ser almendros. Si somos almendros, las promesas que Dios te ha dado, la palabra que Dios te ha dado, se va a cumplir en tu vida. Porque cuando Dios te da una promesa, no es para nada más para que la escribas y la olvides.
Siempre les he dicho, cuando Dios te da una promesa, te da una palabra, es para que la ores hasta que no se cumpla. Tenemos que ser como almendros, estar velando en oración, estar velando porque esa palabra de Dios se cumpla en mi vida, en mi matrimonio, en la vida de mis hijos. Dios necesita almendros y una iglesia que es un almendro. Otra característica de este menorá, dice aquí, es que era de una sola pieza. Y esto habla de la integridad de Jesús. Jesús era íntegro consigo mismo. Su espíritu, alma y cuerpo estaban alineados. Todo lo que Jesús decía lo hacía. Su testimonio de vida respaldaba todo lo que él hablaba. A diferencia de los maestros de la ley de su tiempo, los fariseos decían muchas cosas, pero hacían otra. Por eso Jesús les dijo a sus discípulos: hagan todo lo que los fariseos les dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque dicen, pero no hacen. Pero Jesús era un hombre íntegro, que todo lo que decía lo hacía. Había una coherencia en lo que hablaba y en lo que vivía. Y en ese sentido, mis amados, tú y yo también tenemos que ser de una sola pieza. Jesús era el mismo en el templo, fuera del templo, en Judea, en Galilea, dentro de la casa, en lo público, en lo secreto, a solas, con gente. Jesús era el mismo, no cambiaba. Y en ese sentido también tenemos que ser igual tú y yo. Tú y yo no podemos ser camaleones, que aquí nos comportamos de una manera y allá afuera somos otra, y delante de los amigos somos otra, y en el trabajo somos otra, porque no hay integridad en eso. Tenemos que ser de una sola pieza. Y también Jesús era de una sola pieza con su Padre. Juan capítulo 10, Jesús dice: mi Padre y yo somos uno. Estaba completamente integrado en obediencia a los mandamientos de su Padre. Y Jesús también era uno con sus discípulos, con su gente. Un maestro que cuidaba su rebaño, un buen pastor que alimentaba a su rebaño. Y era íntegro en todo lo que hacía Jesús. Era de una sola pieza. Su capa era de una sola pieza, dice ahí la Escritura cuando se la quitaron los romanos. De una sola pieza. Muy bien. Bueno, acompáñame. Esto es el diseño, esta es la conformación del menorá. Este era el menorá de oro. ¿Ok? Ahora, quiero llevarte a la segunda parte, que es su preparación. Ve a Éxodo 27, dale vuelta nomás ahí a la página. Y en Éxodo 27, dice el versículo 20, son los últimos dos versículos de este capítulo, donde dice: y mandarás a los hijos de Israel que traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. O sea, había un mandamiento de que estas lámparas eran lámparas de aceite, no eran lámparas eléctricas. Se necesitaba el aceite para que pudieran ser encendidas, y obviamente se necesitaba el pábilo para poder emprenderlas, el mechero. Por eso tú ves en Éxodo 25 que en el versículo 38 dice que también se tenían que hacer los despabiladeras y sus platillos de oro puro, porque la despabiladera es la tijera que corta la mecha quemada. Y todos los días el sacerdote tenía la función de entrar ahí donde estaba el menorá y cortarle lo quemado y dejarlo limpio, que no hubiera cenizas, y su depósito lleno de aceite. Y esa es la forma como estaba preparada esa menorá. Todos los días tenía que hacer esto el sacerdote. Y todos los días tenemos que hacer tú y yo lo mismo. Cortar lo que ha sido quemado en nuestras vidas, quitar las cenizas que se nos han pegado, limpiarnos y llenarnos de aceite. Efesios 5:18, el apóstol Pablo por eso dice: no se embriaguen de vino en el cual hay disolución, sino sed llenos
del Espíritu. Tú y yo necesitamos la llenura del Espíritu Santo todos los días. Y te voy a dar 2 razones. Número 1, es que para poder glorificar a Cristo necesitas estar lleno del Espíritu Santo. Juan capítulo 16, versículo 14. Jesús dice, hablando del Espíritu Santo, Él me glorificará. Tú no tienes capacidad de glorificar a Cristo por ti mismo. La única esperanza de que tú puedas darle gloria a Jesús es que estés lleno del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo en ti quien le dará gloria a Él. Y la segunda razón de por qué es necesario la llenura todos los días del Espíritu Santo es que es para que seamos testigos efectivos de Jesucristo. Hechos 1:8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Te estoy dando 2 razones nada más de por qué la importancia de ser llenos del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo tú no puedes glorificar a Cristo y ni puedes ser testigo de Cristo. Por más cosas que hagas, necesitamos la llenura. Y dice allí que el propósito de esto es que la lámpara ardiera continuamente. Y continuamente tenemos que estar llenándonos y estar prendidos continuamente. Mis amados, somos un río. Cuando Jesús en Juan capítulo 7 habla del Espíritu Santo, lo menciona como un río. Dice, de su interior, los que creen en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y dice el siguiente versículo, esto lo dijo del Espíritu Santo, quienes lo recibirían, aquellos que le creyeran. Pero nota que es un río el Espíritu Santo. No es un estanque, no es aguas encharcadas, son aguas vivas, aguas corrientes. Y un río continuamente se está llenando y vaciando, porque es un canal, no es un contenedor. Y mis amados, eso era Cristo. Cristo no era un contenedor, era un canal. Por un lado del cielo recibía la unción del Espíritu Santo, pero acá en la tierra Él la vertía en sanidades, en milagros, en prodigios, en liberaciones. En todo lo que Él hacía era con el poder del Espíritu Santo. Por eso continuamente Él se estaba llenando, porque era un río. Mis amados, si tú y yo no necesitamos esa llenura todos los días, es porque muy seguramente nuestra lámpara está apagada. No somos contenedores, somos canales, somos ríos que constantemente tienen que estarse llenando y vaciando, llenando y vaciando. Recibiendo y dando, recibiendo y dando, recibiendo del cielo y dando en la tierra, recibiendo del cielo y dando en la tierra. Este era un menorá que se mantenía encendido continuamente. Mis amados, la llenura del Espíritu Santo no solamente es para pararse en un púlpito y predicar un sermón a una iglesia, o para salir a Pan de Vida a los hospitales e imponer manos sobre los enfermos y que sanen. La unción del Espíritu Santo lo requerimos para todo el quehacer diario. Si vas a lavar los platos, en la unción del Espíritu Santo. Si vas a salir a barrer, en la unción y en el poder del Espíritu Santo. Si vas manejando en los congestionamientos de Monterrey y en las horas pico, con la unción del Espíritu Santo. Si estás en el trabajo, lleno del Espíritu Santo. Si estás en la escuela, aprendiendo en la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo requerimos para todo. El apóstol Pablo dice que aún el comer y el beber deben de ser actos que glorifiquen a Dios. Pero ya te dije, la única manera de glorificar a Dios es con la llenura del Espíritu Santo. Entonces, hasta el comer y el beber, cosas que hacemos cotidianamente, que hacemos todos los días y a veces sin pensar, los debemos de hacer con la llenura del Espíritu Santo, para que esos actos cotidianos glorifiquen al Padre. ¿Te das cuenta la importancia de esta llenura? Y finalmente,
la posición. Versículo 21. Dice: y en el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrá en orden Aarón y sus hijos, para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Nota la posición. Este que estás viendo tú aquí es el lugar santo. El tabernáculo tenía 3 divisiones: el patio o el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. El atrio y el lugar santo había un velo, y entre el lugar santo y el lugar santísimo había un segundo velo. Cuando tú entrabas por el primer velo, entrabas al lugar santo, y a mano derecha encontrabas la mesa de los panes de la preposición. Enfrente encontrabas el altar de oro de incienso, y a mano izquierda encontrabas el menorá. Haz de cuenta que estamos entrando aquí, como ves la imagen, estamos entrando de frente al lugar santo. Está la mesa de los panes, enfrente el altar de oro de incienso, y a mano izquierda el menorá o el candelero. Nota esto: el candelero está en un lugar santo, no está afuera en el patio, no está a las afueras del tabernáculo, está en un lugar santo. Es que es desde un lugar de santidad que tú y yo podemos brillar. Si no hay santidad en tu vida, tú no puedes brillar. Cristo brilló porque Él era santo. Sin santidad es imposible que tú des luz, que tú des brillo. Es imposible. Necesitamos estar en un lugar santo. Y ahí es donde se encontraba el menorá. Ahí es donde Él cumplía su función. Escúchame, tú no vas a poder cumplir la función de Dios que te ha delegado en tu vida si tú no estás en un lugar santo. Dios requiere que estemos en el lugar correcto, y el lugar correcto es un lugar de santidad. Tú y yo tenemos que pelear intencionalmente por la santidad de nuestra vida. Sin santidad es imposible que tú seas un instrumento de Dios en sus manos. Es tanto como quererle dar a un cirujano un bisturí contaminado. Lo que va a hacer el cirujano es que lo va a desechar, porque si usa ese bisturí contaminado, lo que va a hacer es matar al paciente que quiere curar. ¿Por qué? Por el bisturí contaminado. Dios no va a usar una herramienta contaminada, siendo un Dios santo y puro. Tiene que ser desde una posición de santidad, mis amados. Si tú no estás en santidad, estás fuera de posición. Si tú no estás en santidad, estás fuera de posición. Estás colocado en un lugar equivocado. Tenemos que pelear por esta santidad. Y nota esto: estando allí, el lugar santo era un lugar cerrado, no tenía ventanas, no tenía ventilación, no tenía quemacocos ni nada de eso. No había por dónde entrar la luz del día. Era un lugar completamente cerrado. Entonces, la única iluminación que había en ese lugar venía del candelero. Escucha bien: este mundo que está en tinieblas y en completas tinieblas, no existe en este mundo algo que dé luz. Ni los científicos, ni ciencia, ni la tecnología avanzada del hombre, ni filosofía, ni universidades, ni nada en este mundo puede dar la luz para disipar las tinieblas que hay en este planeta. La única luz, la única esperanza se llama Jesucristo. Él es la única luz de este mundo. No había muchos menorás, había uno solo en el lugar santo, y ese es Jesucristo. Por eso Malaquías dice en su capítulo número 4 que Él es el sol de justicia. Y siendo Él el sol de justicia, tú y yo como su iglesia somos meramente la luna. La luna no tiene brillo por sí mismo, no emite luz por sí misma. La luna lo único que atina a hacer es a reflejar la luz del sol. Y eso es lo que hacemos tú y yo: reflejar la luz de quien verdaderamente es el sol de justicia. Este menorá alumbraba este lugar santo,
En este lugar santo nada más entraba el sacerdote, y el sacerdote lo que hacía es que acomodaba los panes en la mesa de los panes, 12 panes, uno por cada tribu, y ofrecía incienso en el altar de oro. La mesa de los panes habla del servicio del sacerdote. El altar de oro habla de la adoración del sacerdote. Dos cosas que hacía el sacerdote ahí adentro: servir a Dios y adorar a Dios. Servir a Dios y adorar a Dios. Tú tienes que estar en un lugar santo para servir a Dios y adorar a Dios. Un servicio contaminado o una adoración contaminada no sirve. Ahora, también es importante que el servicio y la adoración sea un servicio y una adoración inteligente. El menorá es luz que ilumina, que da entendimiento, que da revelación. Es muy distinto cuando un cristiano sirve por revelación a cuando lo hace sin entendimiento. Es muy diferente un cristiano que adora por revelación a cuando adora sin saber a quién está adorando. Jesús le dijo a la mujer samaritana: ustedes los samaritanos adoran a quien no conocen. Necesitamos revelación de Dios para servirlo y adorarlo como Él busca. Jesús le dijo a la samaritana: Dios está buscando esos adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Necesitamos ese menorá encendido en nuestras vidas. Escúchame, un menorá que encienda tu servicio y encienda tu adoración. Porque a veces el tipo de servicio que le estamos dando a Dios es un servicio apagado. Es un servicio, la llamita está así, está humeando, casi por apagarse. A veces la adoración que le venimos a dar aquí a nuestro Dios es una adoración tibia, porque ni siquiera hay fuego en esa adoración. Hay oraciones frías. ¿Por qué? Porque está faltando el fuego de ese menorá que encienda esas oraciones y las eleve hasta lo alto y lleguen al tercer cielo donde está el Padre y movilice ángeles. Se necesitan menorás encendidos para servir, adorar y orar a nuestro Dios. Esta mesa simboliza también la Biblia, la palabra de Dios, y este altar simboliza la oración. Apocalipsis dice que la oración de los santos es incienso. Entonces este menorá lo que alumbra es la palabra y la oración. Es el lugar donde el sacerdote debe de estar, en la palabra y en la oración. Hechos capítulo 6. La iglesia primitiva ha crecido, ha explotado, porque ha habido un avivamiento. Pero dentro de ese crecimiento hay problemas, porque las viudas griegas están siendo desatendidas de las viudas judías. Y entonces llega la queja a los apóstoles, y los apóstoles les dicen: escojan 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para que ellos sirvan en las mesas. Pero luego dice Pedro: pero nosotros nos concentraremos en lo que tenemos que concentrarnos, en la palabra y en la oración. Ahí es donde debe de estar un sacerdote. Si tú has descuidado la palabra, si tú has descuidado la oración, tú estás fuera del lugar. Estás fuera del lugar. No estás posicionado donde debes de estar posicionado. Tú y yo debemos de ser como ese sacerdote que entraba al lugar santo, y lo que atendía ahí eran nada más esas dos cosas: la palabra y la oración. La palabra y la oración. Y la palabra energiza o potencializa la oración, porque las mejores oraciones que tú puedes hacer es con la palabra. Pero también la oración potencializa la palabra, porque la única manera que tú tengas revelación es a través de la oración para entender la palabra. Entonces, uno y otro dependen para fortalecerse, para energizarse. Y el Espíritu Santo le imprime más energía a estas dos cosas. Romanos 8 dice: pues ¿qué hemos de orar como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu
intercede por nosotros con gemidos indecibles. Si en algo nos ayuda el Espíritu Santo es a orar y hacer oraciones efectivas, hacer oraciones ungidas, hacer oraciones poderosas. Y si en algo nos ayuda el Espíritu Santo es en el estudio de la palabra, porque lo más que podemos hacer nosotros aquí al frente es darte una enseñanza como la que te he estado dando el día de hoy. Pero el único que te puede dar una revelación de la palabra es el Espíritu Santo. Es el único. Yo no puedo darte revelación. Esa función es única del Espíritu Santo. Entonces nota la necesidad de que ese menorá esté prendido. Tú necesitas ese menorá prendido para entender la palabra de Dios. Tú necesitas ese menorá prendido para que hagas ese tipo de oraciones que lleguen como olor grato ante Dios. Amén. Ok, quiero terminar haciendo una oración. Hemos visto el diseño de este menorá. Hemos visto su preparación y hemos visto su posición. Mi primera oración es para aquellos que no han recibido a Cristo en su corazón. Tal vez es la primera vez que oyes un sermón como este y has caído en cuenta que necesitas ser luz para tu propia vida, para que se disipe toda tiniebla que hay en ti. Pero necesitas también ser luz para tu familia, para tu matrimonio, tus hijos, tu casa. Tal vez necesitas ser luz ahí en el trabajo donde estás, la escuela. Pues tú necesitas a Cristo en tu vida. Y bien tú puedes hacer esta oración junto conmigo el día de hoy. Decirle: Señor, en esta tarde reconozco que tú eres la luz del mundo. Y hoy vengo a pedirte perdón por mis pecados. Me arrepiento de cada uno de ellos. Límpiame, Señor. Yo reconozco que Cristo murió por mí en la cruz del Calvario. Derramó su sangre para perdonarme. Pero también declaro que Él resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre, como dicen las Escrituras. Hoy yo abro mi corazón para que Cristo entre y sea mi Señor y mi Salvador. Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Úngeme con ese aceite fresco para hacer esa lámpara, para hacer ese menorá, para hacer esa luz que tú quieres que yo sea. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y mi segunda oración es para todos aquellos que quieren ser menorás encendidos. Si ese es tu anhelo, te invito a que te pongas ahí de pie, ahí en tu lugar, y vamos a orar. Vamos a orar. Yo quiero ser un menorá encendido. Yo quiero ser un menorá que dé luz, empezando por mi propia vida, mi casa, mi familia, en mi iglesia, en mi trabajo, en la calle, donde quiera que yo ande. Pero Padre, en el nombre de Jesús, primeramente te pedimos perdón, porque debiendo de ser luz no lo hemos sido, Señor. Debiendo de ser estos menorás encendidos, hemos estado apagados, hemos estado tibios, fríos. O tal vez, Señor, hemos estado encendidos pero escondidos. Padre, te pedimos perdón. Perdónanos, Señor, si no hemos estado prendidos y posicionados. Hoy, Señor, te rogamos reviertas esto, porque queremos un avivamiento, Padre. Queremos, Señor, que nuestra vida se incendie, que nuestra vida, que nuestro corazón se llene de llamas, en fuego. Queremos matrimonios encendidos, Señor. Queremos familias encendidas, nuestros hijos verlos arder en fuego. Queremos, Señor, una iglesia prendida, y que este fuego, Señor, se disipe por toda la ciudad. Que este fuego, Señor, esta luz que emana de una iglesia encendida, disipe las tinieblas de este mundo. Padre, anhelamos un avivamiento, y hoy, Señor, te pedimos una llenura de tu Espíritu Santo,
Úngenos, Señor, y manda tu fuego a nuestras vidas. Manda tu fuego al altar de nuestros corazones. Oh Padre, oramos como oró el profeta Elías cuando oró por fuego sobre aquel altar reparado, sobre aquel altar reconstruido. Señor, hoy te pedimos, manda tu fuego sobre nuestros corazones, sobre nuestras vidas. Avívanos, Señor. Aviva nuestra familia. Avívanos, Padre. Oh Señor, manda, Señor, Espíritu Santo, fuego de Dios, cubre esta tierra con tu poder. Tú lo has hecho antes, lo harás otra vez. Avivamiento, manda, Señor, Espíritu Santo, fuego de Dios, cubre esta tierra con tu poder. Tú lo has hecho antes, lo harás otra vez. Avivamiento, oh, avívanos, Señor. Manda, Señor, manda tu fuego. Espíritu Santo, fuego de Dios, úngenos, cubre esta tierra, llénanos, Señor, con tu poder. préndenos, lo has hecho antes, lo harás incéndianos, otra vez. Señor. Ven con poder, Ven, 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 Señor. ven con poder, Ven, Espíritu Santo. ven con poder, Ven, bautízanos con fuego. Bautízanos con tu Santo Espíritu. avivamiento, Aviva, Señor. manda, Señor, Avívanos. Espíritu Santo, fuego de Fuego, fuego en nuestras Cubre vidas. esta tierra con tu poder. Tú lo has hecho antes, lo harás otra vez. Y ven con poder, ven con poder, Ven, Señor. ven con poder, Ven con tu Santo Espíritu. con poder. Ven. Oh Señor, gracias. Gracias, Espíritu Santo, por estar aquí en medio de nosotros. Gracias porque has llenado nuestras vasijas nuevamente. Gracias por esa unción fresca que el día de hoy has derramado sobre cada uno de nosotros. Gracias por ese fuego celestial en nuestras vidas. Señor, gracias por volver a prender nuestros corazones. Gracias por esta pasión que has puesto, por renovar esta pasión en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, a ti sea toda la gloria, toda la honra por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Mis amados, Dios les bendiga. Y para los nuevos que nos visitan, por favor, si nos pueden acompañar en este salón a mano izquierda, se los agradeceríamos mucho. Espíritu Santo, fuego de Dios, cubre esta tierra